Bueno, gracias Jesús, gracias a quienes habéis hecho posible este encuentro, este momento de formación o de diálogo también, en torno a un tema sumamente importante, ¿no? Cambio climático, una respuesta desde la fe cristiana, es el título que me habéis propuesto. Yo como no sabía bien con quién me encuentro, a veces el auditorio es muy heterogéneo, puse en mi presentación un poco de todo, ¿no? Entonces digo, algo le voy a pegar en temas de, o hacer mucho foco en ciencia del clima, que a veces lo hago, si el auditorio es un poco más técnico, y otras veces lo hago más teológico-pastoral, que es un poco la línea que voy a ir mostrando aquí, ¿no? en esta reflexión. Uno de los desafíos principales que tenemos, o yo personalmente como director del Departamento de Ecología Integral de la Conferencia Episcopal, es que cuando toco el timbre o golpeo una puerta en una diócesis y digo soy del Departamento de Ecología Integral, se cierra la puerta en vez de abrirse, ¿no? Porque la palabra ecología integral todavía resuena en el imaginario creyente como temas que no tienen que ver con la fe, ¿no? Que no tienen que ver con las preocupaciones de la Iglesia. Y de hecho, los obispos de nuestra conferencia episcopal, unidos justamente a la reflexión que ha hecho la Iglesia en los últimos años, hablo no solamente en los últimos 10 años, de la Iglesia en los últimos 40 años, finales de década del 70, 80, en donde progresivamente el problema ecológico entra en el pensamiento católico, en la reflexión, en la teología. El ecología integral, la Iglesia hoy en día lo comprende como una dimensión constitutiva de la acción evangelizadora, ¿no? Es decir, forma parte de la pastoral social, está en el corazón de la pastoral social, porque como sabéis bien, uno de los aportes de la encíclica Laudato Si, que el año pasado celebrábamos ya 10 años de su publicación, un paréntesis, que levante la mano, ¿quién ha leído Laudato Si? Raise up your hands. Más o menos un 12%. Estamos dentro de las estadísticas, un poco quizás sesgada aquí, porque es un espacio formativo, teológico, pero la mayoría de los católicos ni se han enterado, porque no leemos las encíclicas de los papas, ¿no? Pero bueno, Laudato Si fue un punto de llegada de esta reflexión en torno al problema ecológico. Punto de llegada, es decir, hubieron 30 años previos, por lo menos, de trabajo de la Iglesia en distintos niveles y con distintos actores que fueron de alguna manera permitiendo que se llegara a elaborar esta encíclica, que es sobre el cuidado de la casa común, por si no lo sabéis. ¿No? Es el primer texto completo dedicado a la cuestión medioambiental y ecológica, socioambiental. Como trataremos de ver a lo largo de esta charla, voy a hacer una hibridación, ¿no? Un poco entre la cuestión, bueno, ¿qué entendemos por ecología integral? ¿Por qué hablamos de eso? Bueno, justamente esa es la encíclica. Ahí hay que leer el capítulo 3 dedicado a esta categoría de pensamiento, de teología moral que necesitamos para comprender un poco en el contexto en el que estamos, en donde hay que predicar a Cristo, ¿no? Hay que predicar el Evangelio y también promover el desarrollo humano integral, el respeto de los derechos fundamentales, de la dignidad humana, etc. Y obviamente, acompañado a ecología integral también involucra la dimensión obviamente fraterna, la fraternidad humana. Fratelli Tutti forma ese segundo libro también que podríamos decir como respaldo para una buena comprensión de lo que es ecología integral. Y la más reciente exhortación apostólica, Laudate Deum, que si no la veis, ¿quién leyó Laudate Deum? Levante la mano. A nadie levanta. A ver, 2, muy bien. Esa es la gran desconocida. Es otra exhortación sumamente... yo diría que es coyuntural, es para la cuestión climática, es para las cumbres del clima, en donde el Papa en su momento quiso contribuir con una vuelta más de tuerca, con
una persuasión moral, por decirlo así, a los líderes, que de hecho tuvo efectos en la COP28 en Dubái, y seguimos en este baile. Laudate Deum está más vigente que nunca. Entre paréntesis, yo no sé si habéis seguido un poco las noticias de la cumbre de Belém, la cumbre climática del año pasado, la COP30, en donde por primera vez más de 9 cardenales estuvieron presentes en una cumbre y dieron una presentación respaldada por Naciones Unidas, por la conferencia, y fue muy potente, y sobre todo porque a partir de ahí surge una hoja de ruta para abordar un tema importante en la cuestión del cambio climático, que son los combustibles fósiles, ¿no? Y en Santa Marta, Colombia, en abril de este año, es el primer conferencia internacional sobre transición justa de los combustibles fósiles. Algo que ya estaba en Laudato Si y algo que Laudate Deum vuelve a pedir, ¿no? Un multilateralismo que aborde el problema, la crisis y se siente en los países. Así que bueno, estamos encaminados en eso. Este próximo lunes va a haber una publicación de un manifiesto de estos cardenales que estuvieron en Belén, que lo hacemos online para todo el mundo. Así que os invito también a estar atentos a esa noticia que va a salir seguramente en varios medios católicos, y leer también ese manifiesto que está sustentado en la ciencia y en estas doctrinas. Bueno, dicho eso, el año pasado sabéis que el Papa León, en todo lo que tiene que ver con ecología integral, está en continuidad con el magisterio de la Iglesia, está en continuidad con los aportes de los últimos 10 años que dio el Papa Francisco, y en el 1 de octubre del año pasado, que se celebró una conferencia que se llamaba Brindando Esperanza, el Papa León dio un mensaje muy contundente en donde creo que nos dijo con simplicidad en qué consiste la ecología integral. No voy a saltar esto. Dice: cada uno de nosotros, entre todas las cosas que dijo, crezca en 4 relaciones: con Dios, con los demás, con la naturaleza y con nosotros mismos, a través de una actitud de constante conversión. La ecología integral se nutre de estas relaciones. Por lo tanto, ecología integral no es otra cosa que un reconectar el corazón humano con Dios, con el prójimo, con uno mismo y con el mundo no humano, con las criaturas, como estaba pensado de alguna manera en el libro del Génesis, por decirlo así, en el pensamiento original de hecho, el fundamento de la ecología integral es la teología de la creación, es Dios vio que todo era bueno, en el acto creador del Génesis, ¿no? Dios vio que todo el mundo creado, incluso los seres humanos, es bueno. Y ese es el fundamento teológico, además de que la misma palabra de Dios luego nos va a poner, por ejemplo, en el capítulo 2 del Génesis, versículo 14, 15, Dios puso al ser humano en el jardín del Edén para que lo cultive y para que lo cuide, ¿no? Esa es la primera instrucción, por decirlo en lenguaje actual, ecológica, que recibe la humanidad: cuidar y cultivar el jardín, no solamente explotarlo o usarlo, dominarlo, sin esa dimensión de cuidado amoroso. Por lo tanto, en eso consiste de alguna manera la ecología integral. Dice León: a través de este compromiso en estas relaciones podemos crecer en la esperanza y viviendo el enfoque interdisciplinario de Laudato Si. Es una interdisciplina, es una mirada interdisciplinar de la realidad, de la complejidad en la que vivimos. En eso consiste de alguna manera la ecología integral. Vamos a hacer un pequeñito repaso. Vosotros sabéis por qué ecología integral o pastoral. A mí me gusta hablar mucho de la pastoral de ecología integral. Acá me estoy metiendo en este berenjenal porque después quiero llegar al cambio climático y no me estoy zafando, ¿no? Vamos a llegar al cambio climático y trataré de darles algunas pinceladas técnicas del cambio climático y después abrimos a la conversación, ¿no? Pero aquí simplemente para que entendamos, bueno, por qué la Iglesia se preocupa, ¿no? El método teológico pastoral que de alguna manera se consolida en el Concilio Vaticano II es el famoso ver, juzgar y actuar, ¿no? Ese ver la realidad
a través de los datos, de la información, de la medición y obviamente la realidad ambiental, la realidad física de nuestro planeta es a través de las lentes, de los ojos que nos provee las ciencias, ¿no? Entonces ver a través de lo que nos dice la ciencia. Y Laudato Si, esa encíclica del Papa, coge este método, ver, juzgar y actuar. Entonces todo el primer capítulo, el ver, es, bueno, ¿qué dice la ciencia? ¿Qué dice el mejor conocimiento que tiene el ser humano a través de las distintas disciplinas, que ya veremos también rápidamente son varias y complejas, pero qué nos dicen sobre el estado de la casa común, este lugar que habitamos, esta tierra que se nos ha dado para cultivar y para cuidar? Juzgar los capítulos siguientes a partir de la palabra de Dios, de la tradición bíblica, de la teología de la creación, y finalmente porque este método lo que busca es que incidamos para transformar la realidad, ¿no? Para que donde hay pecado pongamos la gracia. Entonces ese actuar es un actuar transformativo, ¿no? Y empieza una transformación en uno, con una conversión, porque cambia justamente a partir del juicio y de la luz que nos da la realidad los vectores que conducen nuestro propio comportamiento. Entonces, esta dimensión de ver, juzgar y actuar se aplica en todo momento en lo que sería la pastoral social, porque esto es aplicable al ver toda realidad humana, todo contexto sociológico o sociocultural, y hoy en día diríamos sociopolítico, económico, cultural, ambiental, ¿no? Hay que agregar cada vez más cosas, el ver la realidad, ¿no? No podemos hacer actualización de la buena noticia, adaptar el mensaje de Jesucristo, el respeto de la dignidad humana, la promoción de los pobres, etcétera, si no hacemos esa lectura adecuada, formada, crítica, y necesitamos, por lo tanto, esa mirada de la observación, del dato. Por eso la dimensión científica es fundamental en esta nueva mirada de hacer teología en clave de ecología integral, ¿no? Necesitamos, por lo tanto, el dato. ¿Por qué? Porque lo que está dañado, las señales de pecado, de estructuras que están corrompidas de alguna manera y que dañan y provocan injusticias y violencia en las personas, está en el ambiente, ¿no? Está en la geografía, el lugar que habitamos, ¿no? Hay que llevar ahí obviamente los vectores del Evangelio, los valores del Evangelio, la luz de la fe, poder decidir transformar nuestra conciencia moral finalmente. Y por lo tanto, toda acción pastoral evangelizadora, es decir, cuando la Iglesia se propone hacer una acción pastoral, social, de evangelización, lo que busca justamente es transformar estas estructuras latentes, presentes, de pecado, de injusticia en la sociedad y para bien, es decir, promover, cambiar esas situaciones, y necesitamos, por lo tanto, tener una mirada bien crítica y formada con los principios no solo de morales, de la doctrina social de la Iglesia, del Evangelio, de la tradición, sino también lo que nos dice el dato de la realidad. Típicamente o tradicionalmente en lo que es el método del ver, juzgar y actuar, usamos el lenguaje de discernir los signos de los tiempos, ¿no? Que viene ya del Evangelio, y ese discernir de los signos de los tiempos, hoy en día también deberíamos decir, y los signos del lugar, porque no solamente son los acontecimientos o los eventos en la historia, en donde están involucrados la vida de hombres y mujeres, los que provocan y conmueven la conciencia moral de las personas, una guerra, el hambre, la crisis económica, sino también el ambiente, la geografía, porque los eventos históricos, los signos de los tiempos acontecen en un espacio-tiempo, en un espacio. La ciencia nos dice que el espacio-tiempo es una unidad, no se puede separar. Por lo tanto, también hay que bajar nuestra mirada y discernir los signos del lugar y descubrir en última instancia
que un río contaminado, que una atmósfera cambiante, que una montaña destruida, que un mar contaminado con peces muertos, generan crisis también, ¿no? Generan estructuras que se estacionan, que perturban la calidad de vida de las personas y por lo tanto generan de alguna manera injusticias y violencias que debemos detectar. Entonces, hoy en día la teología o el pensamiento nuestro tiene que apuntar también a los signos del lugar, espacio, tiempo, para de alguna manera detectar dónde hay que actuar, dónde hay que cambiar. Teniendo en cuenta eso, aquí os ofrezco un texto para leer muchas cosas sobre esta materia. Teniendo en cuenta eso, la ciencia del último siglo, una de las cosas que quizás creció bien a partir de la década del 70 es la de pensar la Tierra como un sistema interconectado de distintos componentes, ¿no? Hoy en día hablamos del sistema Tierra, incluso yo soy formado en ciencias climáticas, soy físico aplicado a la ciencia de la atmósfera y los océanos, y desde los primeros cursos uno aprende de que el clima es una interacción de muchos componentes, la biosfera, incluido los seres humanos, el océano, la atmósfera, la tierra, la litosfera, las montañas, los hielos que llamamos la criósfera, todos ellos y la hidrología, la hidrosfera, todos ellos están interactuando en distintas escalas espaciotemporales y generan lo que llamamos el clima o lo que llamamos también el sistema terrestre, ¿no? Y esto es un descubrimiento de los últimos 40 años, porque antes, pensemos, los que tenéis un poco de formación en epistemología o en ciencias, durante varios siglos la ciencia fue muy especialista, ¿no? Muy especializada, cada uno estudiaba su campo, entonces el oceanógrafo miraba el océano, el de la meteorología miraba los fenómenos, y cada uno por separado, hasta que irrumpe la conciencia de que el objeto de estudio es la Tierra entera, ¿no? A partir de unos trabajos fundamentales de James Lovelock en la década del 70, junto con otros biólogos, empiezan a descubrir, mira, la Tierra es como un sistema que cada una de las partes contribuye a la sostenibilidad de la vida en la Tierra, ¿no? Hay un equilibrio, una homeostasis planetaria que es capaz de alterarse y poner en riesgo la vida en la Tierra. Y aquí hablamos de vida en general, no solamente la vida humana. Bueno, así se fue de alguna manera especializando y se construyó un modelo conceptual, interpretativo para amalgamar las distintas disciplinas y lo que se conoce hoy en día por el modelo de los límites planetarios, ¿no? Cada una de las disciplinas monitorea, analiza su componente, los que trabajan en el océano, los que trabajan en la atmósfera, los biólogos en la biosfera, etc. Pero armaron como una especie de, aquí tenemos una pizza con distintas porciones, ¿no? Y son las dimensiones que hay que monitorear para lograr ver si la Tierra está en estabilidad. Y hay 9 dimensiones que se monitorean, que se estudian, que se investigan en interconexión. Y cada una de ellas se ha dividido con límites, es decir, si estamos en esa dimensión estamos actuando en seguridad, está en verde, estamos dentro de la zona verde. Si hemos transgredido ciertos límites pasamos a la zona amarilla, por eso se llaman los límites planetarios. Y cuando hemos transgredido mucho por la alteración de la propia actividad humana sobre esas dimensiones del sistema, entramos en rojo, en riesgo, ¿no? Bueno, de esos 9 límites planetarios, 6 dimensiones están en amarillo o en rojo. Solamente hay 4 que se mantienen entre verde y amarillo, y hay 2 de esas 9 que son fundamentales, que es el clima de la Tierra y la biosfera, porque ambos, para la sostenibilidad de la vida de la Tierra como la conocemos, están en mutua interacción. Y en biosfera
estamos en rojo, eso dicen los biólogos. Yo no conozco mucho, salvo conozco algunos datos, pero los biólogos, los que trabajan en sostenibilidad en la biosfera, dicen, bueno, ya hace varias décadas que estamos en rojo por la pérdida fundamentalmente de la biodiversidad marina y la terrestre. Y en el clima, ¿en dónde estamos en el clima? ¿Sabéis? En amarillo. Cuando entramos en amarillo, voy a avanzar un poquito, a ver si lo tengo aquí mi semáforo. Uy, lo puse acá. En amarillo estábamos, estos son los límites planetarios para el clima, ¿no? En el año 87. A nivel climático se puede establecer esos límites con varias variables. Se eligió por una cuestión estandarizada la temperatura de superficie y se dijo, bueno, superar los 0,8 grados de calentamiento respecto al periodo preindustrial, o lo que es equivalente, superar un umbral de concentración de dióxido de carbono de 350 partes por millón, nos saca de la zona de seguridad. Bueno, esos valores se superaron en el 87, 1987, y fue ahí, o antes, ya en esa década del 80, cuando los científicos del sistema climático empezaron a advertir un poco a los países sobre, mira, estamos alterando el clima de la Tierra a partir de la actividad humana y esto pone en riesgo el planeta. Bueno, desde ese año y hasta mediados de la década del 30 estamos en la zona amarilla, muy próximos a cruzar el umbral hacia el rojo. Los cálculos indican que a mediados de la década del 30, falta nada. Bueno, esas bandas son lo que ha intentado las cumbres climáticas a lo largo de los últimos 40 años, justamente desde la década del 90, decir, bueno, ¿cómo hacemos para no cruzar a otras zonas de riesgo? Bueno, hasta ahora no hemos hecho demasiado, como vamos a ir viendo, pero fijaros que estas dos cuestiones, clima y biodiversidad, que son límites planetarios importantes, fueron tan importantes que en el año 92 el Sistema de Naciones Unidas creó, a partir de la ciencia, dos grandes convenciones climáticas, dos COPs, la Cumbre de la Biodiversidad, que el año pasado fue la número 16, que se celebró en Bogotá, en Colombia, y las cumbres climáticas, que por ahí son las que más hemos escuchado muchas veces, las COPs del clima. El año pasado tuvimos la número 30 cumbres ya climáticas, y la más quizás resonante fue la de la COP21, la de París, porque ahí se llegó al Acuerdo de París. Eso lo habéis escuchado, ¿no? ¿Sabéis de qué se trata? ¿Por qué es Acuerdo de París? Simplemente es, los países se pusieron de acuerdo de decir, sí, el cambio climático de origen humano es un problema. Lo reconocieron. Después de unos 40 años de ciencia detrás, no es que somos muy rápidos los seres humanos para tomar decisiones políticas, pero ahí fue, bueno, sí, esto es verdad, hay que hacer algo. Ya estábamos estábamos muy cerca del límite al rojo, ¿no? Estábamos en términos de concentraciones de dióxido de carbono en 400 partes por millón en el 2015, y para pasar al rojo necesitamos 450. Ahora estamos en 425, estamos muy cerca. Así que bueno, y también, bueno, y estas dos cumbres están ahí y son las que de alguna manera acompañan la vida de la mayoría de nosotros, aunque quizás no nos hemos dado cuenta. Con respecto al cambio climático, que es mi charla de hoy, Eduardo, cuando me preguntan, bueno, ¿qué es el cambio climático? Bueno, porque todos te dicen, bueno, cambio climático siempre ha habido en la Tierra, por supuesto. El clima planetario cambió a lo largo de la historia del clima de la Tierra por muchas causas. Algunas son por cambios en la composición química de la atmósfera. Pensemos la atmósfera de hace 200 millones de años, una pavada de años, ¿no? Pero hace 200 millones de años la química atmosférica era otra, estaba cargada, era poco oxígeno, mucho dióxido de carbono, mucho vapor de agua, mucho nitrógeno. Eso generaba otro clima, por supuesto. En la posición relativa de la Tierra respecto del Sol, lo que le llamamos los ciclos de Milankovitch, eso cambia en el clima, por supuesto. Todo eso se estudia, se conoce, se modela. Hay una rama de las ciencias climáticas que se llama la paleoclimatología,
se conoce bastante, obviamente hay muchos, como toda ciencia, huecos, incertidumbre, más cuando nos vamos hacia el pasado, pero más o menos los grandes forzantes del sistema climático se conocen y hoy en día se pueden modelar, se pueden estudiar usando ordenadores superpotentes. Y cuando uno habla de cambio climático, sobre todo este término que se empezó a usar por la comunidad científica en la década del 1970, es aquel debido a la componente humana. Es decir, ya hablamos, es estándar en la ciencia, cuando hablamos de cambio climático, es de origen humano. No empezamos a mezclar con otros cambios a lo largo de la historia. ¿Por qué? Porque tiene una particularidad, una huella única, que tiene que ver con la intensidad y con el forzante, que es el que lo causa, que no es un forzante natural de los que conocemos del sistema climático. En pocas palabras, este forzante tiene que ver con un desbalance de energía entre todo lo que... Si uno piensa el sistema Tierra como si fuera una cocina, ¿dónde está el principal fuente de energía? ¿De dónde viene? No. Del Sol. Para el sistema terrestre, para el sistema climático, el 99,9% de la energía que fluye entre el hielo, el océano, el aire, la piedra, la litosfera, la biosfera y los ríos es del Sol. Apenas 0,01% es de interior de la Tierra, ¿vale? Pero eso es importante porque, claro, lo que le pase al Sol nos afecta a nosotros directamente. O lo que le pase al medio Sol-Tierra. Entre medio hay algo y lo que le pase a ese medio, que tiene que ver de repente con la geometría de la Tierra respecto del Sol, etcétera, todo eso me puede cambiar, sí, me va a cambiar. Un dato que es quizás el más objetivo, hoy en día tenemos satélites que están orbitando en el tope de la atmósfera, un poquito más afuera, y los satélites pueden medir cuánta radiación viene del Sol, es decir, cuánta energía electromagnética, que es la que la Tierra absorbe, y por otro lado, que viene de un tipo de insolación que se llama radiación solar de onda corta y se la suele reflejar con color amarillo por el Sol. Y la Tierra, para enfriarse en forma natural, como cuerpo negro, emite al espacio onda de otra frecuencia para no interactuar con la del Sol y enfriarse, que la llamamos infrarroja o radiación terrestre, y uno puede hacer el balance y tendría que dar 0. Para decir, la Tierra, desde el punto de vista del balance radiativo, está en equilibrio. En un clima estacionario, sin forzantes, eso da 0. Bueno, los cálculos dan que año a año hay 1 watt por metro cuadrado al interior de la Tierra. Es decir, que la Tierra no se enfría a la tasa que debería enfriarse. Es decir, hay algo en la atmósfera que es una novedad, o un novum, o una anomalía, que impide que se enfríe a la tasa natural, a la tasa que le corresponde por ser el sistema terrestre que conocíamos. Bueno, ese algo son lo que los científicos llaman los gases de efecto invernadero. Los gases de efecto invernadero son como mantas que cubren la Tierra, que impiden justamente que la Tierra largue ese calor y se pierda el espacio y se enfríe. Son mantas que cada año se engrosan en un 3%. Es como si nosotros nos fuéramos a dormir y cada noche tenemos una manta 3% más gruesa. Llegará un momento en donde ya empieza a darnos calor. Bueno, eso es lo que es el cambio climático para el sistema terrestre, ¿no? Hay unas mantas que son los gases de efecto invernadero, también son, por ejemplo, el de los gases de efecto invernadero son varios, pero el más importante, que tiene que ver también con nuestra actividad, porque más o menos del 60 al 80% del forzante energético que tiene la Tierra en los últimos años responde a uno de ellos, que es el dióxido de carbono, porque tiene una durabilidad en la atmósfera. Una vez que uno elimina dióxido de carbono en la atmósfera a través de la quema de combustibles fósiles, ese dióxido de carbono permanece 150 a 500 años flotando,
no precipita otros gases de efecto invernadero que rápidamente se pierden, como el metano, etcétera, que se diluyen o precipitan y por lo tanto no tienen ese efecto acumulativo radiativo de largo plazo como el dióxido de carbono. Por eso los focos siempre fueron al problema de los combustibles fósiles y eso estuvo siempre en el lenguaje de la ciencia, no se incluyó en el Acuerdo de París, ¿no? El Acuerdo de París nunca habló de los combustibles fósiles cuando es el problema de la crisis climática o del calentamiento climático de origen humano. Por eso Laudate Deum vuelve a retomar el tema y habla de la eliminación de los combustibles fósiles como la manera de alguna manera tomar al toro por las astas y no seguir teniendo el elefante blanco ahí y nadie lo ve, discutiendo otras tonterías, porque mire que las cumbres climáticas son 2 semanas de discutir tonterías y el tema real no se... Acá un dato de color, el efecto invernadero existe siempre, es decir, si no fuera por... Mirar, pensemos lo siguiente, ¿de qué depende esa temperatura de equilibrio, ese balance entre la radiación infrarroja que enfría y la solar que calienta? De la distancia al Sol. Un planeta, si estoy más cerca de la fuente de calor, es más caliente. Si estoy más lejos, es más frío, ¿vale? Pero la Tierra está a una distancia que le mantiene una temperatura, esa temperatura de equilibrio ha sido en torno a los 14 grados y medio en los últimos 12.000 años, ¿vale? Sin embargo, tenemos un planeta, o no es un planeta, pero a términos de lo que estamos diciendo podemos considerarlo, que está a la misma distancia del Sol que la Tierra. ¿Cuál podría ser? La Luna, ¿no? Sin embargo, cuando yo mido la temperatura de superficie y la de equilibrio, esa entre la radiación que absorbe del Sol y la que la Luna emite, son 18 grados bajo cero. Dice, bueno, la pucha, hay unos 30 y pico grados más frío porque la Luna no tiene gases de efecto invernadero. Es pura radiación, balance radiativo a lo bestia, electromagnetismo básico. Pero si la Tierra le pasaría lo mismo si en la composición química no hubieran gases de efecto invernadero, aunque sean como algunos tontos que critican, bueno, ¿cómo puede ser que algo que sea de 0,001% de la... Ya, pero es como el veneno, pequeña dosis, efectivo. Esa pequeña cantidad me permite elevar la temperatura de la Tierra. La anomalía está en que esa capa yo la estoy engrosando de lo que es natural, ¿no? No sé si más o menos... esto es para que nos demos cuenta que los gases de efecto invernadero son esenciales, son importantes, pero dejarlos en el nivel de siempre. Otro dato de color, para que también entendamos por qué la quema de combustibles fósiles contribuye. ¿De dónde viene ese dióxido de carbono que los combustibles fósiles, el petróleo, el carbono o el gas tienen en su interior? Ese carbono viene de la atmósfera primitiva. En general, el dióxido de carbono actual viene de 3 fuentes. Vulcanismo, que ha sido históricamente el que ha inyectado desde el núcleo de la Tierra a la atmósfera el dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero, y por eso, a diferencia de la Luna, tuvimos dióxido de carbono en forma natural, gracias a la actividad volcánica, ¿vale? La biosfera, que respira oxígeno y dióxido de carbono, y actualmente la liberación del que está fosilizado. Hace unos 200 millones de años atrás, a 60 millones de años atrás, la actividad volcánica de la Tierra era muy alta, había mucho vulcanismo y la química atmosférica era otra. Había casi 10 veces más de dióxido de carbono que en la actualidad y el planeta tenía una temperatura de 30 grados promedio. O sea, los efectos invernaderos estaban bien altos. Eso hizo que la Tierra fuera un gran planeta tropical, con los niveles de mar muy altos, por eso la mayoría de los territorios que conocemos que están por debajo de 400 metros suelen tener prehistóricamente conchillas o porque éramos fondo marino, porque los mares eran muy altos, pero que eso daba mucha vida, mucha biosfera, mucha vida que lo que fue haciendo esa biosfera planetaria del cuaternario, absorber el dióxido de carbono con la luz solar
y fotosíntesis, generar aminoácidos con carbono, crear materia orgánica, y cuando se morían se fueron enterrando, sobre todo en el mar, las algas y plantas y animales marinos. Pero bueno, fueron ellos, con su fotosíntesis y vida durante millones de años, que fueron absorbiendo el dióxido de carbono, liberando oxígeno y almacenándolo bajo tierra. Y nos fuimos enfriando progresivamente hasta la temperatura de 15 grados, 14 grados por encima de la media, que permite, entre tantas cosas, salir de un planeta sin hielos o de una nose ball, también como hemos tenido en otras épocas, tener la temperatura en donde permite el agua en los 3 estados. Dicho esto, lo que yo quiero decir aquí es que cuando yo quemo petróleo, carbón o gas natural, que no es otra cosa que material aminoácido, material orgánico lleno de carbono primitivo, lo estoy volviendo a la atmósfera actual. Por eso los cálculos, obviamente no podemos extraer todo lo que la naturaleza almacenó en forma natural durante millones de años, pero los cálculos indican que si pudiéramos extraer y quemar todo eso, calentaríamos la Tierra 4 o 5 grados en menos de 100 años. Eso es catastrófico, eso es el problema del cambio climático de siempre, ¿no? Si nos dejamos esa liberación, algo que a la Tierra le llevó millones de años enfriar para adaptar a los ecosistemas, nosotros en pocas décadas los estamos acelerando, y eso es un poco la urgencia que hay detrás. Esta curva la hice yo a partir de los datos que tenemos a nivel planetario, desde 1870 hasta la actualidad, esa anomalía de temperatura, que es una de las formas típicas de medir ese desbalance energético de la Tierra a través del termómetro. Cuando hay más energía hay más temperatura. Bueno, ahí vemos cómo en los últimos 3 años, ahí está hasta el 2025, son los más calientes del registro instrumental que tenemos, ¿no? Tiene que ver esto justamente con esta anomalía en las mantas que corresponden, y esto tiene que ver, esto altera el clima en el planeta de muchas maneras. Principalmente, una de las causas principales por el cual muchos países en la década del 90, sobre todo del Pacífico, las islas del Pacífico, empezaron a mover el caldero, como se dice, porque el nivel del mar sube por calentamiento, por expansión térmica. Esa subida del nivel del mar, aunque a nivel planetario es efímera, son pocos centímetros, no es uniforme, por dinámica oceánica hay zonas que se elevan más, y en estas islas del Pacífico ese aumento está en el orden, a ver si lo tengo por aquí, ahí esta zona roja es donde más ha aumentado el nivel del mar, las islas del Pacífico, y es ahí donde los países en primer lugar han levantado la voz diciendo, bueno, y ahí el aumento más o menos ha sido de 1 metro en los últimos 100 años, ¿no? Con lo cual ha inundado muchas islas, etc., ¿no? Entonces, el calentamiento climático o este aumento de la energía genera muchos cambios. El aumento del nivel del mar, desaparición de glaciares porque la temperatura es mucho, la anomalía este calentamiento es mucho más amplio en troposfera media a medida que subimos en altura, acidificación de los océanos con la muerte de corales, etc. Hay un montón de indicadores que cuando uno los colecta todos y los pones ahí, todo apunta ciertamente que estamos en un planeta cada vez más caliente, ¿no? Y bueno, por eso el Acuerdo de París, que lo agradecimos. ¿Qué podemos esperar para España? Bueno, la Agencia de Meteorología de España ya ha observado muchas cosas. Ahora les voy a mostrar algunos resultados de mi trabajo, con datos. Estoy trabajando precipitación en la península. Bueno, después se los muestro, les cuento muy rápido. Pero, ¿qué dice la agencia? Bueno, que los veranos se están alargando más que antes. Hay disminución de los caudales medios de los ríos en más de un 20% en las últimas décadas. Se expande el clima semiárido en el país y hay un incremento también de las olas de calor. Cuando me preguntan, bueno, y en España, yo estoy estudiando con el equipo de investigación ahí en la Universidad de Valencia, un grupo que se llama ClimaMed, en el que formo parte.
estamos estudiando el ciclo en general, y esto acuerdan muchos autores, la precipitación en toda la península, la global, se mantiene estable. No es que está lloviendo menos, es la curva de aquí abajo. Aquí tenemos datos desde 1950 hasta la actualidad. Si uno mira, más o menos llueve, obviamente hay algunos años menos, más, pero esto es propio de la variabilidad natural, como pasa con la temperatura, pero más o menos están lloviendo, no me quité las gafas, me hice el chulo, unos 600, 500 litros anuales es lo que entra a la península, ¿vale? Pero lo que sí es un dato real es que la evapotranspiración de la península está en picada, la península, la tierra se está secando, y por lo tanto, y por otro lado, hay una caída de la humedad relativa, la atmósfera está sedienta, es decir, hay lo que se llama una bifurcación. ¿Y esto a qué se debe? Porque estamos calentándonos, la tierra está más caliente, por lo tanto evapora más, y como la misma agua que cae no se almacena, se pierde, se evapora, estamos teniendo cada vez una mayor volatilidad hidrológica. ¿Esto en qué se traduce? En primer lugar, en general no está entrando menos agua a la península, pero lo que nos está pasando, yo no sé si aquí logramos ver, fijaros aquí en rojo, en azul, perdón, estas son estaciones meteorológicas, en donde los últimos 75 años han aumentado la torrencialidad, en donde las precipitaciones abruptas, diarias muy extremas, han aumentado significativamente, es decir, ha habido un cambio. Fijaros que es casi toda la región de las costas, ¿no? Sudoeste, el Levante español, Islas Baleares, Cantábrico, Pirineos, ¿sí? Y en rojo, aquí abajo tenemos otras estaciones, o incluso las mismas en algunos sitios, en donde la lluvia ordinaria está en picada. ¿Qué significa esto? Que la lluvia normal, la buena, la que cae suavemente, la que llena los pantanos, la que alimenta los acuíferos, etc., disminuye drásticamente en torno a unos 100 litros en algunos lugares por década. En los últimos 7 décadas ha caído un montón. Entonces, claro, las extremas aumentan y las normales caen. El promedio, la total, se mantiene, pero ha cambiado la forma en que llueve. Dicho de otra manera, el cambio climático tiene explicación por parte de la termodinámica del cambio climático, pero esto es un efecto esperable en una región como la que es España, en latitudes subtropicales, mediterránea, en donde lo que tenemos es una redistribución del tipo de precipitación. ¿Cómo llueve? Ya no llueve como llovía antes, ahora llueve, o sea, claro, a nivel anual nos llueve lo mismo, pero si me cayó todo, 600 litros en 2 horas, destruyó todo y se nos perdió. No es lo mismo que nos llueva en varios días, ¿no? Aquí, por ejemplo, en esta figura de aquí es mostraros, en esta, la de derecha, en donde se da lo que llamamos la redistribución, es decir, donde la torrencialidad ha aumentado y la lluvia total se mantiene. Casi en la mayor parte del territorio de España ocurre eso, ¿vale? Bueno, y aquí os muestro, esto sería el promedio de todas esas regiones, cómo los extremos, la lluvia torrencial ha ido aumentando desde 1950 a la actualidad, y la lluvia buena viene en picado, ¿no? De más o menos unos 650 que llovía en la década del 50 en promedio nacional, a unos 500 litros anuales por medio nacional. Y los extremos han aumentado de un torno a unos 120 a casi 200, más de 200 en la actualidad, ¿no? Con lo cual, bueno, eso es lo que le está pasando un poco a nuestra... Bueno, y esto, la parte atmosférica. ¿Y esto por qué se debe? Porque la atmósfera cada vez tiene más disponibilidad de agua, los mares inyectan más vapor, el vapor está en el aire, pero como la temperatura del aire ha subido, lo que ha hecho es que las nubes se eleven y por lo tanto cueste más llover, pero una vez que logran armarse, se llueve todo porque se acumuló mucha humedad, ¿no? Bueno, ahí más o menos os expliqué.
Bueno, a partir de ahora empezaría la doctrina social de la Iglesia, pero creo que con lo que he contado más o menos cumplo un poco con, no sé si la expectativa del tema. Yo pararía aquí porque estamos a 5 a 10 minutos del momento en que empezamos. Ecos, resonancias, preguntas, críticas, lo que queráis, estamos aquí para aclarar, para compartir, para aprender. Y es simplemente deciros que estoy en la diapositiva 35 de 68 que había preparado. Yo le dije al padre, son muchas porque no sabía, pongamos, después manejamos el tiempo. Yo tengo una pregunta, Dime. que no entiendo. Siendo tan importante lo que estás comentando, que yo, que soy un ignorante, esto no lo he escuchado nunca, pero lo logro más o menos entender, ¿no? Básicamente. Y cómo personas tan doctas, tan inteligentes en el físico, o sea, toda esta gente tan preparada, que están sometidas por intereses, por la cultura, por los países, por la economía, porque de qué te vale que todo vaya bien si al final estamos destruyendo algo que como decían los indios, ¿para qué quieres el dinero si el dinero no se puede comer? Al final se destroza la naturaleza, no sé, y el medio ambiente es una evolución, ¿no? En vez de una evolución. Entonces, esa reticencia a no avanzar más o tomar medidas más serias, ¿a qué usted que está metido en esto, a qué cree que se debe? Ya no desde las personas de fe, que podemos tener algo más de sensibilidad o empatía, o de sino de personas que, por supuesto, saben de qué se está hablando. Lo dice Jesús, no se puede adorar a dos dioses, o a Dios O al dinero. y el mundo, los intereses son don dinero, ¿no? Don dinero manda, son intereses económicos muy grandes, de hecho las guerras que estamos teniendo ahora y las del siglo XX son todas guerras de poder por el petróleo, fundamentalmente. El problema de este tema en particular del cambio climático, como la solución está en cambiar la matriz energética, eso ha generado mucha... y eso toca muchos intereses económicos, de poder, de dominio, etc. Bueno, es difícil de combatir eso. Y fijaros que, mira, la encíclica, no es por nada, yo soy fraile desde hace muchos años, desde los 21 años, ya tengo muchos, y he estado muchos años trabajando, yendo a las cumbres climáticas, ya sea como asesor científico o también como delegado de la Santa Sede en la parte climática, y siempre lo que uno lo que ha visto es esto, ¿no? Que lo que dice la Iglesia se deja llevar. Por ejemplo, salió Laudato Si en mayo del 2015, en diciembre el Acuerdo de París. En Laudato Si habla el Papa de que hay que reconocer el problema, se reconoce el problema. Sale Laudate Deum, en donde dice, a ver, tenemos un elefante enorme en el bazar y nadie lo quita, que son los combustibles fósiles. Así no lo dijo así Francisco, pero más o menos. A ver si, bueno, y por primera vez en la COP28, en el cover document, en el documento final de la cumbre, sale el tema de los combustibles fósiles. Bueno, debemos pensar en cómo hacemos para abandonar los combustibles fósiles de forma gradual, pronto y pum, pum, pum. Todo el mundo feliz, por fin, bueno, estábamos. COP29, claro, se hizo en las últimas dos COPs, no la anterior, en países petroestados, que tiene toda una... Bueno, no importa, no vamos a criticarla. Se borra todo eso, porque era justo un ítem que se borró. Y el año pasado, bueno, el año pasado fue en Belém, en Brasil, la presidencia de Brasil realmente preparó una agenda de actividades muy Laudato Si, realmente se notaba que estábamos en un continente católico, con mucha expectativa por el tema de los combustibles fósiles, y fue el 17 de noviembre el Papa León hace su mensaje a los cardenales que están ahí, donde hablan de este tema, critica, pim pum pam. A la mañana siguiente
el presidente Lula presenta el documento borrador, el Global Mutirao, el martes 18, y esto terminaba el viernes sábado, ¿no?, de esa semana, y esa semana era para negociar el documento ese. La presidencia de un país tiene, en el sistema de la Convención Marco de Cambio Climático, tiene esta potestad de proponer un documento borrador para consensuar, que fue lo que ha pasado antes, y por eso se borraron, ¿no? Los petroestados mostraban otros documentos. Bueno, hicimos un balance, podéis encontrar por internet, porque en las revistas católicas hablábamos del tema, y yo digo, bueno, si todo lo que está puesto aquí llega a salir, es un win para la doctrina social de la Iglesia, para la ecología integral y para Lula, ¿no?, para el presidente, porque era todo perfecto, era Laudate Deum, era Laudato Si, etc. Llegó realmente lo que pasó y fue un escándalo, se armó mucho, porque claro, dieron vuelta todo como un calcetín sucio, quedó en nada, mucha disconformidad, pero lo que sí saltó como novedad es que ante semejante manoseo del documento final, bueno, algunas cosas sí salieron bien, no tanto todo tan mal, pero bueno, Países Bajos y Colombia, en la que se suma luego España y otros varios países, unos 40 y tantos países, convocan a un multilateralismo con la conferencia en Santa Marta para hacer la primera conferencia internacional por la transición justa de los combustibles fósiles, que es la que se celebrará ahora en abril. Y la Iglesia, bueno, estamos en ese sentido sumamente apoyando ese proceso de diálogo, queremos que nuestros gobiernos vayan, por eso los cardenales esta semana van a sacar un manifiesto, un mensaje a las comunidades católicas del mundo a, bueno, tener en cuenta esto y hacer fuerza para que todos los países vayan y se sienten a dialogar. No podemos decir no a ponernos a plantear estos problemas. Pero claro, en los últimos, a partir de lo que yo quería decir, perdona que me fui demasiado, era que con la COP28, Laudate Deum, se hizo un gran paso en este tema y fue cuando saltó todo, peor con más virulencia, el negacionismo. Y esta respuesta de las extremas ideologías, que son de izquierda y de derecha, porque las ideologías extremas son dañinas. ¿Cómo me doy cuenta? O sea, hoy en día yo hablo como climatólogo, negar el cambio climático es una ideología. No tiene base científica, no tiene base en la realidad, es en el deseo. Yo quiero que esto no sea así. Y las ideologías, justamente el problema es que no se basan en el dato, en la realidad, en lo que pasa. Esto es la evidencia. Cuando yo aspiro a que la realidad sea como yo quiero, se convierte en una ideología. Y eso puede ser tanto en la izquierda como en las izquierdas o en las derechas extremas, ¿no? En todo orden, no solamente en ecología, sino en otros ambientes también. Llevo muchísimos años ya viendo esto y lo que tengo entendido es que, o sea, bueno, que claro, la Unión Europea ya lleva muchos años, o sea, yo creo que se ha quedado sola, ¿no?, la Unión Europea en esto, pero sin embargo, claro, no se promueven las centrales nucleares, porque si dejamos de usar los combustibles fósiles, algo tenemos que utilizar, pero por otro lado se están cerrando centrales nucleares, entonces no entiendo de dónde pretenden sacar la energía, porque ya Europa está en competitividad con otros países, está ya disminuyendo. ¿Qué solución se da? Bueno, justamente Europa estuvo a la vanguardia, o está a la vanguardia de estos temas, porque apuntaba a la transición energética con nucleares, sobre todo Alemania. Pero a partir creo que fue en el 2010, lo del accidente nuclear de Fukushima, que hubo toda una reacción por parte de la sociedad, se echaron para atrás todo. Pero claro, no hay... yo personalmente considero algo que dice la doctrina social de la Iglesia, que es el mal menor. Entre todos los males, la energía nuclear es un mal menor que se puede, hasta que irrumpa alguna otra tecnología que sea limpia y segura, más segura para luego también. Sí, yo personalmente creo que
esa transición no solamente es en renovables, no es suficiente, necesitamos de otro tipo de energía, la de hidrógeno está muy lejos todavía de ser operativa, y por eso, pero también debe estar acompañado de un cambio de lógica económica, porque el problema que nos ha llevado hasta aquí es que la economía en la que vivimos es una economía de la maximización infinita, del crecimiento, del siempre más, y sabemos, esto lo dicen los economistas, que hay otras formas de organización económica más sostenibles, más de lo que llamamos de las economías circulares, economías centradas en las necesidades de las personas, y que no tienen que solamente ser con la maximización de la producción, del consumo, porque esto es una espiral de crecimiento que no es sostenible en el largo plazo. Porque ahora, como yo le decía hace un rato a Jesús, también tenemos el problema del cambio climático, pero también el bien terrestre, que es los combustibles fósiles, también son finitos a la hora de extraerlo. Llegará un punto en donde esto hay que cambiarlo, hay que transitar. Y la Iglesia por eso habla también de una transformación profunda del modelo de desarrollo, de producción y de consumo, ¿no? Eso es lo que es la ecología integral en el plano inmanente. Una de las cosas que tenía yo para contaros, si esta charla es más teológica, la ecología integral tiene dos dimensiones para la fe, ¿no? La inmanente, que es todo esto que he contado hasta ahora, es ecología integral inmanente de este mundo, de las cosas, pero luego también la ecología integral de la Laudato Si, de la Iglesia, es trascendente, es la dimensión del misterio de la creación, ¿no? Del volver a reconectar con el lugar del ser humano en este mundo como Dios ha querido, el lugar que ocupan cada una de las criaturas, el lugar de Dios como creador, que en el fondo la crisis ecológica, la crisis climática, es una crisis de modelo en donde la naturaleza ha sucumbido a la dominación despótica y a esta mirada antropocéntrica sesgada sobre las criaturas, en donde ya no se las respeta en cuanto al valor intrínseco creatural que tienen, sino que las usamos meramente como materia prima. Todo se convierte en materia prima, un pollito, un árbol, todo es a la moledora. Esa es la lógica profunda, el cambio radical que necesitamos, ¿no? Que obviamente en otro plano lo podemos discutir, luego eso hay que llevarlo a la operatividad, ¿no? Cómo se hace en concreción, pero tiene que ver entonces con una economía de la suficiencia, ¿no? de la más austera, de alguna manera. Hay que rever en qué gastamos la energía, cómo la gastamos, etcétera, ¿no? Muchas cosas, claro, es muy complicado, sí. Dime, sí. En la cumbre de París había como mucha conciencia sobre el cambio climático, recuerdo lo de 1,5 grados, se enseñaba a los niños, desde las empresas y demás. Y ahora queda el tema como muy politizado y muy parado. Yo no veo esa conciencia hoy en día. Igual desde la Iglesia a lo que son los niños se les podría también en catequesis dar algún tipo de charla o proponer algún tipo de charla. Bueno, sí, yo creo que la Iglesia, ahí están los umbrales de calentamiento, 1,5, 2, ya estamos en 1,52, ya hemos superado el primer, bueno, todavía climatológicamente no, pero vamos en camino, ¿eh? Yo cuando empecé, yo tenía en los 90, todo esto era ciencia, lo sabíamos y bueno, y ahora lo estamos viviendo, es como que uno ve, dice, bueno, para algo sirve lo que uno estudió, lo que se proyectaba ya está ocurriendo, ¿no? Entonces, no, sigue siendo materia. Lo que ocurre, en realidad lo que ha habido, sobre todo en las redes sociales, hoy en día tenemos un problema que en las redes sociales cualquiera habla al mismo nivel, o sea, todo el mundo tiene derecho a expresarse, pero tu opinión no tiene el mismo valor que la del que sabe, es así. Y sin embargo las redes sociales no distinguen eso, puede hablar el panadero
y puede hablar un científico del cambio climático y, bueno, no, los ponemos a confrontar, pero ¿qué vas a poner a confrontar? Si estaba diciendo, yo tengo unas diapositivas por ahí que yo ilustro, ¿no? ¿Vieron esta en Instagram que uno va pasando las fotos? Y había una foto de los glaciares que se estaban derritiendo, ¿no? Y dice, los glaciares se están derritiendo, pues, uy, la foto ahí, uy, qué bárbaro. Giras el primero, yo no creo que sea por cambio climático, es un problema de... ¿Quién lo dice? Un guía turístico de los glaciares. ¿No? Girabas otro, tampoco lo decía un político. Y el último, que era el sexto, un glaciólogo, que decía, esto es de origen del cambio climático. A lo último, que ya nadie llega a ver al último. Pero todos en el mismo plan de igualdad. Y por un periódico de tirada nacional prestigioso, ese Instagram. Digo, ¿cómo puedes poner al mismo nivel lo que dice un guía turística, lo que dice un político, a lo que dice un glaciólogo, que pertenece a un grupo de investigación, de universidad, pum, pim, pam, y te habla desde la... Y eso es en el mundo en el que estamos, ¿no? Se pone, todo el mundo habla, todo el mundo tiene un micrófono sin saber. También hay, en los últimos tiempos, que yo lo he visto mucho, hay algunos canales de YouTube, yo puedo dar algún nombre de aquí, no sé, pero uno que se llama Libertad Digital, que tiene programas inventados con pseudocientíficos, hay una pseudo, a lo mejor es doctora, como dice en química, pero las interpretaciones que hace de los papers y de los trabajos totalmente sesgados, y ellos están con que el cambio climático de origen humano no existe, inventan, arman workshops falsos, invitan a gente que empiezan a hablar, que se dicen... Yo no conozco a ningún científico del palo de las ciencias climáticas que diga que el cambio climático no está ocurriendo y que no tiene origen humano. Vayas donde vayas, los congresos internacionales, etc., ¿no? Los pocos que uno escucha que ponen en duda no son climatólogos, son de otras áreas, son disciplinas. Bueno, y esto es tan complejo como pasa. Yo no le voy a pedir a un cardiólogo que me hable de la glucemia, que me conviene. No, cada especialista sabe de su tema, ¿no? No le puedo pedir a un geógrafo o a un cosmólogo o a un físico nuclear que me hable de cambio climático. Pregúntale a alguien que se dedica a la investigación del sistema climático y él te va a decir, ¿no? Y bueno, y ahí encuentras, ¿no? Ahora, como toda ciencia, tiene incertidumbres, pero la incertidumbre no significa desconocimiento. La incertidumbre significa que hay áreas que hay que seguir investigando, pero hay conocimiento consolidado, y estos son temas consolidados. Es como decir, bueno, la relación entre el cáncer de pulmón y los cigarrillos. A lo mejor hay incertidumbres, hay gente que no se va a morir nunca y fumó toda la vida, pero el conocimiento que tenemos es, mira, si tienes cáncer, no fumes, o evita fumar para no tener... O sea, hay cierto conocimiento que está consolidado, y esto es lo mismo, ¿no? Solamente por aportar a lo que comentaba, que en el currículum de religión, ¿vale?, de la asignatura de religión, está el tema de la ecología. Es decir, que sí que forma parte del plan de educación, ¿vale?, porque creemos que realmente es importante. Muy bien. El concienciar a los niños y a los jóvenes de este problema. Y la Conferencia Episcopal tiene su departamento, hay mucho material que publicamos permanentemente, redes sociales también que tratamos de... Yo he hecho algunas investigaciones, por ejemplo, sobre la Dana, a nivel científico mostramos cómo la Dana de Valencia del 29 de octubre del 24 tiene origen antropogénico, no se puede